Hola a todos, ahora vamos a hablar de fibra óptica, la parte de conceptos adicionales sobre el modo dominante del capítulo 7 del libro de Rodolfo Neri Vela. Lo primero que vamos a hablar es de la propagación del modo dominante. Como vimos en el anterior capítulo de las ecuaciones, obtuvimos los siguientes datos que expresan el campo eléctrico en este tipo de fibra. También de esta forma podemos obtener las siguientes ecuaciones habiendo hecho el debido reemplazo. Estas ecuaciones están expresadas de forma cilíndrica y sin tomar en cuenta el eje Z en este caso. Luego de hacer este reemplazo, obtenemos estas ecuaciones. Y a partir de estas podemos tratar de deducir los campos eléctricos en el eje X y en el eje Y. Vamos a guardar estas ecuaciones para después y vamos a comenzar a convertirlo a ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando tenemos esta parte descompuesta de esta forma, aquí lo hemos multiplicado por seno de x y por coseno de x con motivos matemáticos para llegar a simplificar cosas. Aquí tenemos para la parte de la componente en y, tenemos esta suma que sería igual a estas componentes que en este caso se simplifican y aquí tenemos las dos componentes acomodadas en este lugar, que después de haber hecho ese reemplazo nos quedaría esta ecuación en la cual se llega a simplificar el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Y esto nos quedaría de esta forma. Para la parte en x tenemos la multiplicación de diferente forma. Aquí lo hemos multiplicado por coseno cuadrado, por coseno en este lado y aquí por seno. Y de esta forma, si realizamos la misma operación, en la cual se van a simplificar nuestras componentes en y solo vamos a tener una resta entre las partes del coseno y del seno, podemos hacer el reemplazo con estas ecuaciones que teníamos anteriormente y de esa forma nos quedaría esta expresión. Una vez habiendo hecho el reemplazo de esta ecuación, vamos a darnos cuenta de que estas dos componentes se llegan a simplificar, por lo cual sabemos que en el eje X no tenemos ninguna componente eléctrica, es decir, que todo se propaga en el eje Y, y eso se puede mostrar de la siguiente forma de una gráfica que teníamos anteriormente del modo dominante, donde solo tenemos la componente eléctrica en el eje Y. De anteriores secciones tenemos nuestras ecuaciones relacionadas a la frecuencia normalizada y también a nuestros coeficientes P y K. Entonces, de esta forma podemos obtener la siguiente ecuación que va a definir nuestra parte P. Pero esta ecuación solo se tiene debido a nuestro caso de tener el modo dominante. Para otros tipos de modos es otra ecuación. Ahora, si realizamos esta ecuación de forma gráfica, vamos a tener la de esta forma. Y de esta forma podremos darnos cuenta cómo varía nuestra constante eléctrica. Mediante esta conclusión podemos darnos cuenta de la relación que también tiene la parte Q con nuestra constante de fase y también con la constante de propagación normalizada. Se puede representar de la siguiente forma debido a las anteriores dos ecuaciones. De esta forma podríamos obtener una tabla que represente nuestro coeficiente Q y también nuestra, nuestra frecuencia normalizada. Y también podemos tener, por otro lado, nuestra constante de propagación normalizada con nuestra frecuencia normalizada. Y así nos podemos dar cuenta cómo varían los datos dependiendo de ambos valores. De secciones anteriores tenemos las siguientes ecuaciones relacionadas con nuestra frecuencia normalizada y también con nuestros coeficientes P y Q. Entonces, de esta forma podemos obtener esta ecuación que corresponde al modo dominante. Solo al modo dominante, otros modos tienen otras ecuaciones. Ahora, esta ecuación se puede representar de forma gráfica de esta forma, donde tenemos nuestra parte P y también nuestra parte de la frecuencia normalizada. Y también podríamos tratar de graficar o de darnos cuenta la relación que tienen entre la distancia que existe desde el centro del núcleo hasta llegar al radio.
De esta forma se puede obtener la siguiente relación variando también los coeficientes de nuestra frecuencia normalizada, donde vamos a tener en cuenta la magnitud del campo eléctrico transversal, que sería esta parte. De lo que nos podemos dar cuenta es que al centro del núcleo la fibra tiene una intensidad máxima, que en este caso tenemos un ejercicio que dice una fibra de índice escalonado tiene índices de refracción de 1.460 y 1.457 en el núcleo y el revestimiento respectivamente. El radio del núcleo es de 5 milímetros. Encuentre la constante de fase beta del modo dominante a una frecuencia de trabajo igual al 90% del valor de la frecuencia de corte del primer modo superior. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de calcular la frecuencia de corte, que en este caso se puede calcular mediante nuestra constante de frecuencia normalizada, que en este caso es esta, que va a corresponder a la que es constante en el modo dominante. También tenemos esta A que representa el radio del núcleo y esta NA que representa la apertura numérica. Primero vamos a calcular la apertura numérica. Esta se puede calcular mediante la raíz de los cuadrados de nuestros índices de refracción. Y de esta forma reemplazamos los datos con 1.460 y 1.457 y obtenemos el valor de 0.09355. Con este dato podemos calcular nuestra frecuencia de corte, que se hace de la siguiente forma, y obtenemos el dato de 245.5 por 10 elevado a 12 hercios, que esto, como estamos trabajando con el 90%, corresponde a 221 por 10 elevado a 12. Esto nos va a servir para calcular nuestra longitud de onda, que se hace mediante la división entre la velocidad de la luz y el dato que hemos calculado de la frecuencia de corte al 90%, y nos daría el valor de 1.357 nanómetros. También nos corresponde calcular nuestra frecuencia normalizada, que se hace mediante los valores que hemos calculado anteriormente. Y se hace de la siguiente forma, y con el reemplazo nos queda que es 2.16, que esto debe corresponder al 90% del valor que hemos calculado, del valor que teníamos como constante en el modo dominante para nuestra frecuencia normalizada en el caso de la frecuencia de corte. Ahora procedemos a calcular nuestra constante de propagación normalizada, que esta se hace mediante la siguiente fórmula. Y haciendo el reemplazo que tenemos con el dato del 90%, obtenemos 0.4492. De esta forma podemos calcular también nuestra constante de fase, que esta se puede calcular de la siguiente forma con nuestros datos de los índices de refracción. Realizando el reemplazo, obtenemos el valor de 1.4583, que es menor a este valor de 1.460 y es mayor a este. Ahora podemos calcular también nuestra beta sub 0, que se puede hacer mediante la siguiente fórmula, que también puede ser de esta forma: 2pi sobre nuestra longitud de onda. Y realizando el reemplazo, obtenemos el valor de 4.63 por 10 elevado a 6 radianes por metro. Podemos reemplazarlo con el valor que tenemos, con esta ecuación que tenemos aquí, para calcular nuestra beta, nuestra constante de fase. Realizando el reemplazo, obtenemos que nuestra constante de fase es de 6.752 por 10 elevado a 6 radianes por metro. Ahora vamos a hablar de modos linealmente polarizados. Cuando se trata de dos tipos de modos, como por ejemplo este EH con M-1 y N y este HE con M+1 y N, estos tienen una relación que presentan características de propagación cuasi idénticas. Esto no significa que estos sean iguales o que tengan algún parecido como tal de esa forma, sino que al realizar respectivas operaciones, ya sean de resta o de suma, podemos obtener, por ejemplo en el caso de la resta, campos eléctricos
totalmente polarizados en la dirección Y. Y en el caso de la suma, un campo eléctrico totalmente polarizado en la dirección X. Y esto se aplica a diferentes tipos de modos. Modos LP, MN se le llama a este tipo de combinaciones. Aquí vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, para el modo LP11, aquí tenemos estos tres tipos de datos que podemos utilizar. Tres tipos de modos con este valor de constante de frecuencia normalizada corta. Realizando las operaciones para estos dos tipos de combinaciones, por ejemplo, con este y este, nos damos cuenta de que obtenemos, como dijimos antes, totalmente polarizados en X. Y lo mismo para el otro caso, donde realizamos esta combinación entre este y este, donde se tienen igual los campos eléctricos totalmente polarizados en X. Ahora aquí tenemos un programa en MATLAB relacionado con el ejercicio que teníamos antes. Este por si acaso solo aplica a modelos en los que se trata con H11. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es ingresar los datos que tenemos de los índices de refracción 1, que en este caso es 1.460, y luego el de 1.457 para el valor de el índice de refracción 2. Entonces, luego de esto nos pedirá el dato de el radio en metros, que en este caso es 5 por 10 elevado a menos 6. Y el porcentaje de trabajo respecto a la frecuencia de corte, que en este caso es 90. Lo que va a hacer el programa va a ser convertir esto en porcentaje y luego va a calcular el valor según la frecuencia de corte que tenemos que es automática correspondiente a este modo y va a calcular también la frecuencia normalizada. Luego va a calcular la apertura numérica, la longitud de onda, la constante de propagación nominal, todo mediante las ecuaciones que estaban descritas. También la relación que hay entre beta y beta sub 0. Luego va a despejar beta sub 0 mediante los datos de 2pi y nuestra longitud de onda. Después va a calcular beta y va a imprimir los datos. Aquí tenemos una gráfica en la que vamos a ver cómo se puede notar en las gráficas que vimos antes. Ya hemos visto la gráfica de la relación entre beta y beta sub 0 respecto a nuestra frecuencia normalizada. Entonces, podemos obtener la gráfica y ver si nuestros datos están de forma correcta. Si se encuentra nuestro valor dentro de la curva, significa que hemos calculado correctamente. Entonces, aquí tenemos primero el valor calculado de nuestra apertura numérica, de nuestra frecuencia de corte, de la relación que existe entre ambos y también aquí tenemos los datos de 13.58 nanómetros y también el de la constante de propagación nominal que es 0.4560, que esta es nuestra P. Además de la constante de fase que es beta de 6.7487 por 10 elevado a 8 radianes por metro. Ahora, si se preguntan por qué este dato no está exactamente igual al que hemos calculado antes, es cuestión de aproximación. Es decir, que como lo hemos calculado nosotros, ha sido primero calculando este dato y después aproximándolo y después recién realizamos la resta. Por eso no ha salido lo mismo, pero esto es más exacto. Ahora, la gráfica que teníamos es esta, que como podemos ver tiene la relación de beta sobre beta sub 0 y nuestra frecuencia normalizada. Ahora, aquí los datos que tenemos son de 2.1645, que vamos a ver aquí. Este dato de 2.1645 corresponde a nuestro dato V. Vamos a solicitarlo. El dato de V y también necesitamos el dato de nuestra
relación. Ya. Estos dos datos se encuentran aquí graficados de forma correcta. Podemos darnos cuenta de que son estos. Ahora, lo importante de esto es que este dato se encuentra dentro de la curva, lo cual significa que está realizado el ejercicio de forma correcta, ya que corresponde al comportamiento de un modo HE11.